Hola, hola, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a ver curva de presión volumen ventricular. Es decir, la relación que existe entre las presiones y los volúmenes ventriculares. Para comprender bien todo esto, primero tenés que ver y estudiarte y memorizártelo y aprendértelo. ¿Qué cosa? El video de ciclo cardíaco, que también tengo, y acá te pongo el link para que vos puedas entrar y revisarlo primero, entender todos los conceptos básicos y de esa manera poder asimilar lo que es este tema, curva de presión volumen. Bueno, empezamos. Acá en ordenadas vamos a tener la presión ventricular izquierda en milímetros de mercurio. Acá en abscisas vamos a tener el volumen ventricular izquierdo en milímetros de mercurio. Puede ser derecho, no pasa nada, pero con quien más trabajamos, porque quien más compromiso patológico tiene, el ventrículo izquierdo. Si se daña el ventrículo izquierdo hay más daño porque es el que nos irriga todo el cuerpo. Obviamente el ventrículo derecho también es importante, pero no es el caso ahora porque estamos hablando de fisiología normal y no de fisiopatología. Ojo. Muy bien, así que en el extremo inicial de cada uno de estos ejes tenemos el 0, que es el valor de esos extremos. Así la presión ventricular izquierda en el eje de ordenadas, su valor mínimo es 0, y el volumen ventricular izquierdo en el eje de abscisas es 0. Acá, este 120, ya les explico qué es. Bien, empezamos. Cuando vimos ciclo cardíaco, sabemos que el ciclo cardíaco tiene un periodo de llenado, un periodo de contracción isovolumétrica, un periodo de eyección y un periodo de relajación isovolumétrica. Este periodo de llenado consta de 3 fases, ya dijimos: un llenado rápido, un llenado lento o diástasis y una sístole auricular o patada auricular. Este periodo se da cuando nosotros tenemos 50 mililitros de sangre en la cavidad ventricular, que siempre la tenemos, ese remanente siempre está, y vamos a ver adelante, que se llama volumen telesistólico. Ese volumen siempre está en el ventrículo. Va aumentando el volumen 60, 70, 80 hasta llegar a 120 mililitros, que es el volumen telediastólico, el volumen de final de diástole. A este nivel se terminó la diástole. Acá donde está el puntero, se terminó la diástole. Entonces nos quedamos con un volumen de 120 mililitros de sangre. Ese 120 mililitros de sangre, como les dije y les repito, se llama volumen de fin de diástole o volumen telediastólico. A partir de ese volumen, se cierra la válvula auriculoventricular y está cerrada la válvula aórtica. Las dos están cerradas simultáneamente. Y en ese momento en que las dos válvulas están cerradas, tanto las aurículos ventriculares como las sigmoides, si el corazón se contrae, no sale sangre. Y eso vamos a llamar contracción isovolumétrica. A medida que el corazón se contrae, aumenta la presión en el interior de la cavidad ventricular y tenemos que llegar a un punto de presión, que es vencer los 80 milímetros de mercurio de la presión aórtica. ¿Sí? De esa forma, aumenta la presión, llegamos o superamos los 80 milímetros de mercurio y se produce la eyección. Ahí tenemos en B y C, el periodo B es de periodo de contracción isovolumétrica, C, periodo de eyección. Y tenemos en B y C nuestra sístole. Ocurre la eyección y luego se cierra la válvula aórtica. Ya no hay presión suficiente. Se terminó la eyección, ya no hay presión suficiente, entonces se cierra la válvula aórtica, baja la presión y nos deja con un volumen ventricular de 50 mililitros. Y es esto lo que yo les decía al principio, el volumen telesistólico. Acá se terminó la sístole. Bajamos las presiones. Sin cambio de volumen, ocurre un periodo de relajación isovolumétrica, el ventrículo se relaja y conserva la cantidad de sangre con la que quedó después de la eyección. ¿Cuánto? 50 mililitros. Bien, así, la distancia comprendida entre 0 a 120, o sea, 120, de acá para acá son 120 mililitros, entonces yo sé de sangre. Entonces yo sé que eso es el volumen telediastólico.
el volumen que yo tengo después de llenar el corazón. Si bien a este nivel donde está el puntero, yo sé que está el volumen telesistólico y que siempre va a estar, no está de más hablarles sobre el volumen telediastólico, que es la capacidad máxima en condiciones fisiológicas que tiene el ventrículo de aguantar un volumen determinado de sangre. Ahora, esta línea de acá indica de 0 a 50, si es de 0 a 50, o sea 50 mililitros, ¿qué les parece que es? Es el volumen telesistólico, el volumen de fin de sístole. El volumen que siempre lo tenemos, que nunca sale. Y luego esta línea de acá, que vamos a llamar, que es lo que se expulsa, ¿no? Que es el volumen sistólico, que es 70 mililitros aproximadamente. Bien, al ver este cuadro de acá, que es extraído del Tratado de Fisiología de Guyton y Hall, entonces la primera impresión o la primera reacción que tenemos es esta. Pero tranquilo, no es tan difícil. Es lo mismo que lo anterior, no me voy a detener mucho en esto, simplemente para mostrarles que esto de acá abajo es el periodo de llenado, como les dije, se cierra la válvula mitral, ocurre el periodo de contracción isovolumétrica, aumenta la presión, la válvula aórtica se abre, ocurre el periodo de eyección, se libera sangre, 70 mililitros de sangre, que es el volumen sistólico, nos quedamos con 50 mililitros, la presión va bajando y la válvula aórtica se cierra. Se cierra la válvula aórtica. Nos quedamos con 50 mililitros y luego ocurre el periodo de relajación isovolumétrica. Es decir, la válvula auriculoventricular, que estaba cerrada, y la válvula aórtica, que ahora se cerró, están cerradas simultáneamente. Entonces no entra ni sale sangre. Y el ventrículo se relaja, que es esta línea. Se relaja y va cayendo, va bajando la presión. Simultáneamente, en ese momento en que va bajando la presión, la aurícula se está llenando de sangre. Para cuando se abra la válvula mitral, que acá se abre, entonces él nuevamente empieza el ciclo con el periodo de llenado. Llenado rápido, llenado lento y patada auricular. Es lo mismo. Acá está el volumen telesistólico y acá estaría a 120, no se ve, el volumen telediastólico. 70 mililitros, que va de 50 a 120, 120 menos 50 son 70 mililitros. Esta línea de acá representa el volumen sistólico. Ahora, nuevamente, para practicar, la curva de presión-volumen. No se harten, no se harten, no se harten. A este nivel se abre la válvula auriculoventricular y cuando se abre la válvula auriculoventricular se empieza a llenar el ventrículo con sangre. Se llena el ventrículo, se termina la sangre de la aurícula y se cierra la válvula auriculoventricular. A este nivel. Eso es A. Periodo de llenado. En B empieza a aumentar, contracción isovolumétrica. Lo mismo. Se abre la válvula aórtica, eyección. Se cierra la válvula aórtica, periodo de relajación isovolumétrica. Y nuevamente se abre la válvula auriculoventricular. Acá tenemos volumen telesistólico, volumen telediastólico y todo así. Nuevamente, ventrículo izquierdo, acá vamos a tener A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. Ya no está punteado. Entonces practicamos. Esto es pregunta de examen. La diástole comprende las letras tal y tal. Y el segundo ruido cardíaco comprende el número tal. Acuérdense. El primer ruido cardíaco se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y el segundo ruido cardíaco se da por el cierre de las válvulas sigmoides. Entonces, la diástole comprende las letras D y A, porque acá ocurre relajación isovolumétrica y llenado. No hay contracción. Letras D y A. El segundo ruido cardíaco se da al final de la sístole. Ahí. La sístole comprende las letras tal y tal. Y el primer ruido cardíaco comprende el número tal. La sístole comprende las letras B, contracción isovolumétrica, y C, periodo de eyección. B y C. El primer ruido cardíaco comprende el número. El primer ruido cardíaco es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. ¿Dónde se cierran las válvulas auriculoventriculares? Al final de la diástole. En 1. Ahí estamos. Acá podemos corroborar si está bien lo que dijimos. Y eso es todo.